Buen día, ingeniero. Algo bien. Ya, a ver, empezaremos ya a, abordar el asunto del diseño en el campo elástico. Ahora lo que voy a hacer es bastante básico, pero también, si esta parte lo entendemos, entonces el asunto es de que nosotros tenemos que, esta parte nosotros lo vamos a despreciar. A ver, veamos acá. ¿Qué sucede si no tenemos una deformación inicial? Después va a haber una resistencia hasta este punto. Puede ser uno, simplemente por nombrarlo. Notan de que acá va a haber una elongación. Ya, pero cuando se deja de aplicar el efecto de la tracción, entonces esto vuelve a su estado original. Nosotros, ¿cómo le podemos interpretar esto? Entonces, si partimos una deformación inicial para, ¿qué nos puedo hacer? Para obtener una resistencia uno, y al final de que la, al final, ¿cómo puedo decir? De que esta deformación a lo que ustedes están pueden observar vuelva a su estado original. ¿Cómo puedo decir? Estamos en este punto, ya, pero dejamos de, este está traccionando, ya, y de que esta deformación inicial a lo posterior vuelva a su estado, la deformación inicial uno vuelve a su estado de deformación igual al original. Entonces, esto se dice de que es de que estamos dentro del campo
elástico. Ahora, si tenemos otro caso, puede ser de que hemos superado el límite de fluencia, pero vamos al campo plástico, que puede ser un punto cualquiera. Entonces aquí tenemos la resistencia a la tracción 2 y acá es la diferencia de que aquí va a haber una deformación 2, ¿no? Entonces, la deformación 2 es mayor a la deformación inicial, ¿ya? Entonces, esto es el para una resistencia 2 que está traccionando. Entonces, acá entramos al campo plástico. Ya cuando hayamos entrado al campo plástico, eh, antes aquí también para explicar de que este es, eh, pero sí, sí. Este punto es el límite de fluencia. Entonces, aquí estamos en el campo plástico y esto lo vamos a hacer ya en la materia de hormigón 2. Lo que nosotros vamos a ver ahora va a ser el campo elástico, donde todavía vamos a poder hacer trabajar el material, pero al final va a volver a su estado inicial. Entonces, ahora, en el hormigón, en el campo elástico, se considera la resistencia del hormigón a la tracción o el límite de rotura, a la resistencia al límite de rotura. Es decir, que el hormigón todavía está trabajando. Entonces, el hormigón trabaja o se considera para el diseño. Es así de sencillo. Se considera para el diseño. Vamos a ver aquí, dentro del campo elástico, va a haber dos casos. Cuando el hormigón esté sin fisura y cuando el hormigón esté con fisura. De todas maneras, para cualquiera de los dos casos, sí o sí se tiene que prever un refuerzo de acero mínimo. Sí o sí, un refuerzo de acero mínimo. Y ya, entonces, no sé si está claro lo que estamos hasta ahora viendo. Entonces, ese es el detalle. Y cuando nosotros empezamos a
más por el efecto de la tracción que el efecto de la compresión, porque el efecto de la compresión sabemos que el hormigón resiste perfectamente a la compresión. Y el refuerzo de acero a la compresión, tracción, torsión y demás. Entonces, de ahí no hay problema. ¿A qué se refiere? Si nosotros tuviéramos una viga, a ver, vamos a tratar de... Acá, se puede observar aquí que está este elemento sin fisura. Y aquí vamos a ver por algún tipo de fisura, con fisura. Ya, esto vamos a ver, y esta es la fase uno. Esto es la fase 2. Y acá ha habido una deformación de nuestro elemento. Podemos hacerlo de esta manera. Mínima, muy mínima, pero existe una deformación. Existe acá una deformación. Y la primera fisura del centro, por si acaso, esto es aproximadamente a un ángulo de 45, de 90 grados. Y acá, de acuerdo a los ensayos en laboratorio, la fisura varía de 30 a 60 grados. Es con fisura. Entonces acá no me preocupa, porque va a seguir trabajando en la parte superior del hormigón. ¿Dónde me preocuparía? Sería, eh, tal vez esto mismo tendría que copiar, así para no estar haciendo doblemente el dibujo. ¿Dónde me preocuparía? Sería, si todavía tenemos aquí la fisura, tampoco me preocupa. Acá no me preocupa. Pero sí me preocuparía cuando la fisura esté cerca ya de la columna. Tiene un compuesto bien típico. Eso me preocuparía. Porque hay un punto, y eso lo vamos a ver con más calma, un rato,
de que aproximadamente muy cerca, al lado, donde está conteniendo, se presenta el momento de agrietamiento. Hay un momento de agrietamiento. Ya. Ahora, ¿cuál es el caso más crítico? Cuando haya pasado el momento de agrietamiento, entonces nosotros tenemos que verificar de que este momento de agrietamiento esté dentro de los rangos admisibles. Pero este ya me preocupa, cuando empieza a haber algún tipo de fisura en esta parte. Peor todavía que fuera estrado. Entonces, esto es con fisura, pero estamos aquí dentro del campo plástico. Aquí estamos en el campo elástico. Campo elástico, campo elástico. Aquí todavía estamos dentro de la fase 2. Aquí ya estamos en la fase 3. La fase 3 la vamos a hacer el análisis ya y con mayor detalle en la materia de hormigón 2. Acá no corresponde. Entonces, lo que se puede observar aquí es que la fisura inclusive es un poco más pronunciada. Acá si la fisura estuviera presente, esto es peligroso. La fisura, esto es peligroso. Esta fisura. Ya esto inclusive ya fuera más del capa 2. A lo mejor lo haremos de esta manera. La fisura tal vez se va a tolerar por estos lados. Entonces, eso es para abordar. Ya, a ver, ¿qué es lo que podemos aquí mencionar? Ya, entonces, nosotros cuando empezamos a hacer ya el análisis, no digo, de que dentro del proceso de análisis y diseño, nosotros podemos adoptar el método de los esfuerzos admisibles, que permite más o menos que nosotros hagamos un análisis y un estudio del comportamiento del hormigón. Ojo, diferentes tipos de cargas que van a actuar sobre la misma estructura, diferentes tipos de solicitaciones. Tal como estoy presentando, podemos trabajar en la fase 1, fase 2, pero en la fase 3 no, todavía no. Eso lo vamos a hacer en la materia de hormigón 2. Entonces, la fase 1, la fase 2, la fase 2, pero la fase 3 lo vamos a ver esto en otra asignatura. Hay diferentes tipos de hipótesis. Uh, dentro el análisis de los esfuerzos admisibles. ¿Ya? Vamos a considerar, o se considera las siguientes hipótesis. Para empezar, si va a fallar el hormigón, va a fallar también simultáneamente el refuerzo de acero. Inclusive dentro de la fase 2, la fase 3, ¿no? Entonces, eso es la primera hipótesis. Sabemos de que creo que hemos notado que tiene una buena adherencia
en el hormigón y el refuerzo de acero, porque tienen un coeficiente que es prácticamente que es igual, y es el coeficiente de dilatación de los dos, que casi es igual. Entonces tienen una buena adherencia. Eh, Repito, si va a fallar, ¿no? Si va a fallar el hormigón, el hormigón y el refuerzo de acero tienen que fallar los dos. Entonces la primera hipótesis es de que la adherencia es una hipótesis, ¿no? Del refuerzo y el hormigón es perfecta, pero es una hipótesis, porque si falla el hormigón es bastante peligroso, ¿no? Mejor que trabaje o que falle el refuerzo de acero. Ya. Ahora, otra hipótesis. Si bien el hormigón todavía está trabajando al efecto de la tracción, ¿ya? Pero está limitado porque su resistencia es bastante pequeña, muy pequeña, pero todavía está trabajando. Y tenemos que hacer los análisis con relación a los esfuerzos de tensión que después va a trabajar el refuerzo de acero. Pero cuando el hormigón no se fisura, entonces está trabajando todavía el hormigón. Pero no podemos tener un elemento de hormigón armado sin refuerzo de acero. Por lo menos tenemos que considerar un refuerzo de acero mínimo. ¿Ya? Entonces, las tensiones, las tensiones es absorbido por el refuerzo de acero. ¿Está claro? Le damos ya la tarea al refuerzo de acero para que absorba el esfuerzo solicitado a tracciones o tensiones. Ya, otra hipótesis, pero es como hipótesis, de que no, ¿cómo puedo decir? No existe, ¿cómo es? ¿Cómo podemos indicar? De que vamos a considerar de que el refuerzo de acero, el refuerzo de acero, mm, inicialmente no se considera. Mejor es hacer trabajar todo al hormigón, pero eso es en el cálculo previo, porque al final tampoco se hace saber. Ya, ahora, tenemos el siguiente tipo de comportamiento. Va a ser en función, recuerdan de que hicimos esto. Miren, ¿qué es lo que sucede en este punto? Teóricamente, el refuerzo de acero resiste 10 veces más que el hormigón, ¿ya? Entonces, hay una parte que está en función del campo elástico y el punto de influencia del refuerzo de acero, y va a haber un punto donde nosotros tendríamos que analizarlo. Y en función a esta gráfica, nosotros podemos realizar o hacer un máximo acercamiento. Con relación a la resistencia de cualquier tipo de elemento,
no vamos a tener ningún tipo de problema con el hormigón. No va a haber ningún tipo de problema. Pero sí, perdón, con el refuerzo de acero, pero sí con el hormigón, de una manera general. Va a ser algo así. Se puede observar que en este punto tenemos la resistencia del hormigón máximo, nos hemos indicado. Aproximadamente para una deformación, aproximadamente de 0,2%. Eso después lo vamos a explicar. Aunque sabemos de que la deformación unitaria del hormigón, para efectos de diseño, se considera de 0,3%. Después explicamos por qué. Ya, pero hay eh, una distancia límite entre los dos materiales. Notan que es acá, es ahí, ya. De acuerdo a relaciones así de laboratorio, se tiene, ¿cómo os puedo decir? Una resistencia del hormigón admisible, aproximadamente, mi dibujo no sé tan bien, pero se entiende, de 1,45 a la resistencia del hormigón. Esta es la resistencia del hormigón admisible. Es admisible. Es resistencia del hormigón admisible. Lo correcto es aquí que pongamos aproximadamente. Este es el límite. Ahora, con relación al refuerzo de acero, ya, tal vez hagamos con su color. Este ya varía. Del hormigón es lo que más nos interesa porque lo vamos a tratar de aprovechar todas sus características y propiedades del hormigón. El refuerzo de acero no. Es, es el admisible. Este sería el límite.
El admisible esta varía. O si no, para poner de manera general, tendría que, se considera menor o igual a 0,5 en relación a la existencia del refuerzo de los límites de influencia. Muchos prefieren, esto ya dependiendo, otros prefieren directamente adoptar a 0,5. Esta es la resistencia admisible del refuerzo de sodio. Ahora, a ver, voy a tocar este diagrama. Ya, ¿qué es lo que tenemos? A ver, a ver. Este es mi eje neutro. Lo vamos a ver, esto sin refuerzo de acero todavía. Entonces, esta parte está comprimida. Esto nos ha indicado que hay un tipo de comportamiento bien particular del hormigón. Está siendo solicitado a compresión. Entonces, no está así. Es algo por ahí. No, un poco exagerador, ¿eh? Ya, sí es así. Aquí vamos a tener una línea, tal vez. No es por acá, sí es por ahí. Por ahí. Esta parte es más por efecto de diseño. Esto lo vamos a despreciar. Esto no lo vamos a despreciar. Y esta solución estamos dentro de este campo. Se podría considerar menores a 0,45 resistencia del hormigón. Por si acaso, esto es el comportamiento real de la fuerza que está comprimiendo por encima de neutro. ¿Ya? Y el verde es tal vez el idealizado.
Este es el comportamiento para análisis. Análisis eh, o para el diseño, si queremos poner el diseño. Aquí va a haber una distancia, una profundidad de la distancia, o se ponen C, que es también igual a X. El C es la distancia del eje neutro con relación a la fibra máxima de compresión. De frente a este punto. Aquí va a haber una relación que va a variar a medida que dependiendo de la intensidad del esfuerzo a la tracción, puede ser este, ya, pero esto va a ser ese, puede ser. Entonces, nosotros tendríamos que determinar esa relación. Y de una manera bastante general, puedo otra vez considerar una variable y. Y esto lo que estoy pintando con amarillo es una parte de la hipótesis que nosotros hemos anotado. Hipótesis, esto es pero para el diseño. ¿No? Esta es la hipótesis. Entonces está bastante claro. Aquí está esto comprimiendo y esto está traccionando. Y eso fácilmente se puede observar acá. Con relación al eje neutro, en la parte superior va a estar traccionando, en la parte inferior va a estar comprimiendo. Más o menos lo quiero decir. Puede ver un poco, tal vez, exagerado. Un poco exagerado. Oye, un poco exagerado. Esto sería el eje neutro. Si hacemos una rebanada en el análisis en esta parte, se puede observar acá que está esto comprimiendo. Aquí se puede observar que aquí se está traccionando. Perdón, esto comprimiendo. Esto está comprimiendo y aquí se está traccionando, ¿no? Se puede observar. Entonces, toda esta parte achurada se está comprimiendo. Por esa deformación, por efecto de las solicitaciones al que nosotros le hemos sometido. Ya, ahora, si algo no se entiende, por favor, me corta. Vamos a ir a desglosar porque es la parte tal vez más importante. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Cuando vamos para el proceso de diseño, ya en el campo elástico, entonces nosotros consideramos la existencia del hormigón admisible que tiene que ser mayor o igual a la resistencia nominal del refuerzo, del hormigón. O la existencia del acero admisible de que tiene que ser mayor o igual a la resistencia nominal del acero. Es una primera condición. Sabemos también, como ya hemos indicado, que el admisible, más o menos aproximadamente,
es casi un 45% de la resistencia del hormigón cuando está comprimiendo. Y del refuerzo de acero, el admisible más o menos es a un, a un 50%, inclusive puede ser menos. Del refuerzo de acero mucho no me preocupa. Eh, ya, seguiremos para no tocar el anterior. Tenemos nosotros un elemento, puede ser este. Tenemos la ubicación del eje neutro con relación a la deformación unitaria del hormigón y el refuerzo de acero, sabiendo de que los dos teóricamente van a tener una buena adherencia. Si falla uno, tendría que fallar también el otro. Entonces, se considera que va a ser lineal. ¿A qué me refiero? Y que nosotros aquí vamos a considerar la deformación unitaria del hormigón cuando está comprimiendo, y acá, con relación al refuerzo de acero, puede ser acá, puede ser acá. Entonces nos interesa analizar esta deformación, esa deformación. Y eso nosotros podemos anotar como la deformación del refuerzo de acero, ¿no? Aquí va a haber un ángulo y ese ángulo está en función a la rigidez y el momento flector. La rigidez, el modo de elasticidad y el momento de inercia. Esta es la deformación, el diagrama de deformación. Entonces tenemos una hipótesis. Esto justamente por la adherencia, y si va a fallar el hormigón, también tiene que fallar el refuerzo de acero. El, el refuerzo de acero va a ser solidario al comportamiento de la deformación del hormigón, aunque sabemos de que el refuerzo de acero resiste más o menos y aproximadamente 10 veces más, pero es solidario. Ahora, también hemos mostrado algo, y eso aquí lo vamos a volver a presentar, porque es importante de que sepamos de que el comportamiento de la resistencia a la compresión va a tener este tipo de configuración. Pero también hemos indicado que tenemos una hipótesis, que podemos hacerlo linealmente. Entonces, preferiría que nosotros, entonces, analicemos de esa manera. Es decir, de que lo vamos a hacer lineal. Esta resistencia va a ser lineal. Y aquí va a haber una tensión en la línea donde están los refuerzos de acero. Esta, por si acaso, está acá comprimiendo. Tiene sentido. Acá, por si acaso, está comprimiendo y aquí está tensionando. Y esa tensión, cuando nosotros trabajemos en la fase 3 en el campo plástico, tenemos que aprovechar todas sus propiedades y características del refuerzo de acero. Como nosotros estamos en el campo elástico, entonces tenemos que determinar esta resistencia.
y no va a ser justamente igual a la resistencia en su límite de influencia. Eso va a ser el campo 3. Y tenemos una variación de esfuerzo. Aquí lo vamos a pintar de esta manera para que esté claro. Eso va a ser en función de la relación modular. A ver, esta relación modular considera el modo de elasticidad del refuerzo de acero y el módulo del hormigón, el módulo de elasticidad del hormigón. Entonces, esta es la relación modular. Ahora, ustedes pueden observar de que va a haber un brazo con respecto a dónde está había la tensión y dónde está viendo la compresión. Y simplemente este es el brazo mecánico. Voy a usar la nomenclatura del código. Es el brazo mecánico. Ya, y sabemos, acá también voy a anotar que el parámetro bastante importante para nosotros es esta aceleración. Esto es bien importante porque en función de esta distancia del eje neutro es que nosotros vamos a poder determinar todas las otras características que estamos ahora mencionando. O sea que eso no voy a pintar, está siendo oprimido. ¿Ya? Esta es la deformación unitaria del hormigón. La deformación unitaria del refuerzo de acero. Creo que no me está olvidando nada más. Ya, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Entonces, como estamos todavía dentro del campo, y aquí, esto es la deformación. No. Este es el diagrama de las fuerzas o esfuerzos. Entonces, como todavía nosotros estamos en el campo elástico, ¿ya? Se considera los esfuerzos como lineales o linealmente proporcional o linealmente proporcional a la deformación. Entonces aquí todavía estamos dentro del campo elástico. Si estamos dentro del campo elástico, entonces aquí podemos aplicar todavía la ley de Hooke. ¿Ya? Después vamos a hacer una serie de relaciones para todavía ver las superficies equivalentes cuando haya refuerzo de acero y cuando no haya refuerzo de acero. Eso después lo hacemos. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, por favor. Ya, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto lo siguiente. Ah, esto es clave. Esto es clave. Acá, para distinguir si es que estamos dentro del campo elástico o el campo plástico, si la deformación, a pesar que nosotros estábamos siendo solicitados a la atracción,
vuelve a su estado original, entonces todavía estamos dentro del campo elástico. Y si no, estamos dentro del campo plástico. ¿Ya? Dentro del campo elástico distinguimos ya dos tipos. Uno cuando haya fisura y otro cuando existe, cuando no haya y haya, ¿no? La fisura. Y la existencia del hormigón a la tracción mejor es más conocido y sabemos que esta tiene una relación empírica dada por esta relación. ¿Qué más? Aquí hemos hecho un análisis de las fisuras. Acá no se tiene ningún tipo de fisura, entonces todavía estamos dentro de la fase 1, que vamos a nombrar las relaciones. Aquí estamos ya con algún tipo de fisura. Aquí estamos dentro del campo, la fase 2. Y aquí estamos en la fase 2, pero tenemos que verificar de que la fisura no supere, de que no tendría que superar esta fisura al momento de agrietamiento. Entonces, con un ejercicio se va a entender mucho mejor esta parte. Después, tenemos en la fase 3, que lo vamos a ver esto nosotros en la materia de hormigón 2, pero es el campo plástico, ya con fisura. Las fisuras inclusive se pueden presentar en la parte superior, pero no así en la parte intermedia del elemento, porque esto ya implica que este elemento va a fallar y es bastante peligroso. Acá hemos anotado las relaciones e hipótesis con relación al comportamiento, en especial del hormigón, de la relación de su límite de influencia del refuerzo del cero. En su punto donde van a converger, justamente se considera una relación del 45% de la existencia del hormigón. Y la existencia admisible de refuerzo de acero es menor al 50% de la existencia del refuerzo de acero. Entonces tenemos un campo bastante amplio para analizar esto y casi seguro que no va a fallar el refuerzo de acero, casi seguro. Más tendría que fallar el hormigón. Y para efectos de diseño, bueno, no, todavía no. Para efectos de diseño, de que la existencia admisible del refuerzo de acero se considera a 0.5, un 50% de la existencia del refuerzo de acero en su límite de influencia. Después, aplicando la hipótesis de las que más para el asunto de análisis, aunque el comportamiento es de este tipo, es que más o menos tenemos una relación del 45% al que nosotros hemos indicado. Y la deformación se considera que es lineal. ¿Y por qué? Porque es una hipótesis. Si va a fallar el refuerzo de acero, entonces va a fallar también el hormigón. Aunque en la práctica no resulta de esta manera. Pero es bastante consistente pensar de que cuando falle un material también el otro tendría que fallar, y es lógico. Entonces mejor es considerarlo linealmente. Esta curvatura está en función del momento y la rigidez flexionante de nuestro elemento. Y creo que no sé si no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una visita médica. No sé si tenemos alguna pregunta o algo que tal vez que se tenga que aclarar. Me gustaría que me digan. Ya, creo que no. Estamos empezando a abordar algunas relaciones y todavía va a haber una clase más para anotar algunas otras relaciones y después empezar a hacer algún tipo de ejercicio para que se entienda por lo menos de qué estamos hablando. Pero el diseño estamos realizando dentro del campo elástico todavía. ¿Preguntas, por favor? Además, todo lo que también estamos viendo ahora, y estoy seguro que ustedes lo han visto en resistencias 1 y en resistencias 2, pero ahora estamos aplicando al hormigón y al refuerzo de acero. El refuerzo de acero es fácilmente conocido, sus propiedades y características, pero no así del hormigón, porque el hormigón es material compuesto. Y como siempre digo, suficiente que tengamos un pedazo de ladrillo o la conformación del hormigón, entonces hace que altere todas las relaciones y comportamientos dentro del análisis de resistencia de materiales. Y más bien para esto es necesario considerar algún tipo de hipótesis o considerar algún tipo de relaciones empíricas. Y esas relaciones empíricas es a través de las relaciones que se han determinado en el laboratorio. Entonces nos sirve. Pregunta si hubiera.
Ya, entonces por ahora quedamos acá. Ya en la próxima clase vamos un poquito más a profundizar con relación a las relaciones. Y después tendrías que hacer algún tipo de ejercicio para la fase uno, la fase 2 y la fase 3 vamos a hacer tal vez algún tipo de ejercicio básico, porque en la fase 3 lo vamos a ver ampliamente en la materia de hormigón 2. Ya, les dejo entonces. Tengo una visita médica y no quiero fallar. Hasta luego.